Buenas noches, hermanos, dándole nuevamente gracias a Dios porque estamos un día más y una noche más en su presencia. Te rogamos, Dios Padre, que al Espíritu Santo, para que sea santificándonos Él por medio de tu palabra. Como dicen las Escrituras, que el que cree en mí, por su interior correrán ríos de agua viva. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre. Vamos a seguir, hermanos, con la conversación que tiene el Señor Jesús con el fariseo Nicodemo, que esto está en Juan 3:1. Entonces vamos a continuar con la charla que tiene el Señor Jesús explicándole que si no naciere de nuevo, no puede entrar al reino de los cielos. Seguimos en Juan 3:7, hablando el Señor Jesús con Nicodemo. Y le dice el Señor Jesús: no te maravilles que te dije que os es necesario nacer de nuevo. Nicodemo queda maravillado con lo que el Señor Jesús le dice, porque para entrar al reino de los cielos, requisito indispensable es nacer de nuevo. Esto, recordemos que Nicodemo era un fariseo y ellos eran descendientes de Abraham. Entonces, para ellos era suficiente con ser descendientes de Abraham. Pensaban que ya estaban escogidos para salvación. Pero cuando el Señor le empieza a explicar el nuevo nacimiento en agua y en espíritu, él queda maravillado. Vamos a seguir con la charla que sostiene Nicodemo con el Señor Jesús. Sigue en Juan 3:8 hablando el Señor Jesús explicándole. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabe a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. El Señor Jesús aquí está ilustrando a Nicodemo, como también nos está ilustrando a nosotros. Y nos da a entender que la obra del Espíritu Santo la compara con los movimientos del viento. El Espíritu Santo ni el viento los podemos ver. El ser humano no puede someter bajo su control ni al Espíritu Santo ni al viento. Esto escapa al análisis del ser humano. El viento, nosotros no lo podemos detener. Cuando azotan esos grandes vientos, no podemos decir, bueno, vamos a detener al viento porque causó muchos daños. Entonces, escapa a todo análisis del ser humano. Digo bíblicamente, ya que teología y cada uno tendrá el concepto. Ahora, ¿por qué la pregunta es, por qué el Señor Jesús está ilustrando a Nicodemo el nacer del Espíritu Santo? ¿Por qué lo compara con el viento? La respuesta la tenemos en Génesis 2:7. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Sopló en su nariz aliento de vida. También recordemos que
hizo que Adán se profundizara en un sueño y tomó de él una costilla y formó a la mujer. Y les dio potestad para que ellos se enseñorearan sobre todas bestias y todas las aves de la tierra. Pero les dijo una advertencia que está en Génesis 2:17. Mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que comieres, ese día morirán. Y desobedecieron, comieron. Dice en Génesis 3:7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se vistieron. Oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de su presencia de Jehová entre los árboles del huerto. Y Jehová llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, tuve miedo y me escondí. El árbol del bien y del mal, el pecado. Conocieron el pecado y aparte de eso, desobedecieron al Dios Altísimo. En Génesis 3:14 vienen las consecuencias de esta desobediencia. La primera desobediencia está en 3:14. Jehová maldice a la serpiente. La segunda, Génesis 3:16, le dice a la mujer que le multiplica los dolores de parto en gran manera y que los deseos de tu marido serán para él, que los deseos de ella serán para el marido y él se enseñoreará de ti. La tercera consecuencia está en Génesis 3:17, le dice al hombre, por cuanto obedeciste la voz de tu mujer comiendo del árbol que te dije que no comiera, diciéndote no comerás, maldita será la tierra por tu causa. Y con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo y con el sudor de tu rostro comerás pan, hasta que vuelvas a la tierra porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. En Génesis 3:22 dice Jehová, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, no alargue su mano y también tome del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Ya Adán y Eva habían comido del árbol prohibido y ya sabían el bien y el mal. El Señor Jehová, como vemos aquí, habla en plural, porque Él dice, he aquí, el hombre es como uno de nosotros. Entonces Jehová no estaba solo. ¿Con quién estaba? Estaba Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los tres que dan testimonio en el cielo. Imagínense, hermanos, que ya teniendo ya los ojos abiertos, sabiendo el bien y el mal, entonces el Señor dice que no sea que el hombre alargue su mano y coma del árbol de la vida y viva para siempre. Imagínense una persona mala, perversa, un ejemplo, un violador, que viva para siempre. ¿Cómo sería esta humanidad? Entonces,
Ahí tenemos una primera respuesta. La segunda respuesta es, como vemos, Adán y Eva tenían contacto directo con Dios, estaban en comunión con Dios, la presencia de Dios estaba con ellos. Al hacer este acto de desobediencia, a quitarse ya esa venda de saber el bien y el mal, se rompe la comunión con Dios. Totalmente se rompe. Llega la muerte espiritual y la muerte física para el ser humano. Recordemos la sentencia que el Señor le hizo a Adán. Del polvo fuiste formado y al polvo volverás. Esa fue la sentencia. Y fue alma viviente. ¿Cómo así? La respuesta la tenemos en 1 Corintios 15:45. Dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. El postrer Adán aquí se refiere al Señor Jesucristo. Y dice la palabra, espíritu vivificante. El contexto lo tenemos en 1 Corintios 15:47. Leí el texto, ahora vamos con los contextos. El primer hombre es de la tierra, Adán. Recordemos, el Señor Jehová le dijo, del polvo fuiste formado y al polvo volverás. Entonces, por eso se dirige aquí que el primer hombre que fue Adán es de la tierra. El segundo hombre, que es el Señor Jesucristo, es del cielo. Recordemos que cuando el Señor Jesucristo resucitó al tercer día, subió al cielo. Él no quedó acá en la tierra enterrado, subió al cielo. En Romano 5:12, la misericordia de Dios se manifiesta para con nosotros. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre que fue Adán, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 5:19 dice, porque así, por la desobediencia de un hombre que fue Adán, muchos fuimos constituidos pecadores. Igualmente, por la obediencia de un solo hombre, que fue el Señor Jesucristo, muchos serán constituidos justos. 1 Corintios 15:22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Esa es la misericordia y el amor que muestra Dios con nosotros. Colosenses 1:20 dice, y por medio de reconciliar consigo todas las cosas que están en la tierra, como las que están en el cielo, haciendo la paz mediante su sangre en la cruz. Efesios 2:1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, cuando uno está alejado de Dios Padre, alejado del Señor Jesucristo, y estamos en la vida del mundo y practicando toda clase de pecados,
el Señor nos ve a nosotros muertos, porque aquí la palabra de Dios nos dice, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En Juan 3:9, Nicodemo le dijo al Señor, ¿cómo puede hacerse esto? El Señor, la respuesta la tenemos en Juan 5:24. Dice el Señor Jesucristo, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna. No vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Juan 6:63 dice, el Espíritu, hablando el Señor Jesucristo, el Espíritu es el que da la vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Para que entendamos mejor, aquí en Juan 20:21, dice, Jesús aparece a sus discípulos y puesto en pie en medio de ellos, dice, paz a vosotros. Y habiendo dicho esto, mostró las manos y el costado a sus discípulos, y sus discípulos se regocijaron. Entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió mi Padre, así también los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Aquí este versículo nos está explicando muy claramente que después que el Señor muere y resucita, al tercer día se presenta a los discípulos y Él les muestra los costados, que Él está vivo, venció la muerte. Pero sucede un caso muy curioso. Aquí los discípulos todavía no habían recibido el Espíritu Santo. Pero Jesús sopla y les dice, recibid el Espíritu Santo. El mismo soplo que en Génesis Jehová Dios dio a Adán, ese soplo de vida, Jesús se lo da a los apóstoles, igualmente a nosotros. ¿Por qué? Después, a medida que vamos leyendo, el Espíritu Santo nos va a hacer entender las Escrituras. En Lucas 24:45, después que el Señor sopla, dice, entonces abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y que predicasen en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones, comenzando de Jerusalén. Y he aquí, yo os envío sobre vosotros la promesa, pero quedaos acá, le dice el Señor Jesucristo. Entonces aquí este mismo versículo nos explica que el Señor Jesucristo todavía no había sido glorificado, no había enviado la promesa. ¿Qué pasó acá? La respuesta la tenemos en Mateo 10:5. Cuando Jesús envía a los 12 discípulos, les da instrucciones. Aquí también los discípulos no tenían al Espíritu Santo con ellos. Todavía la promesa no había llegado sobre ellos. Entonces el Señor empieza a darle instrucciones a los 12 discípulos y les dice que se vayan, que no lleven a predicar, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y les da instrucciones que no lleven ni alforja, ni lleven oro, ni plata, ni cinto. Y que vayan y que Él les da autoridad para que sanen enfermos, limpien leprosos y revivan muertos. Hay un dato muy curioso que el Señor Jesucristo les dice.
De gracia recibisteis, dad de gracia. Notemos que aquí el Espíritu Santo, aquí los discípulos no tenían el Espíritu Santo, pero el Señor les dice, de gracia recibiste, da de gracia. Dando a entender que los discípulos ante Jesús tenían gracia. ¿Y qué es gracia? Proverbios 3:30 nos dice, nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello y escríbelas en la tabla de tu corazón. Proverbios 3:4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres. Esta gracia que tenían los discípulos fue la que después hizo que recibieran la promesa del Espíritu Santo. Cristo halló gracia en ellos, buena opinión, hacer la voluntad de Dios. Ellos empezaron a seguir al Señor Jesús. Recordemos que algunos eran casados, como Pedro. Pedro era un discípulo casado porque en las Escrituras hay un título grande que dice Jesús sana la suegra de Pedro. Quiere decir que Pedro tenía su familia, pero a Pedro no le importó y a algunos apóstoles no le importó dejar su familia, sino seguir a Jesús. Eso es lo que cuesta seguir a Jesús. Esa es la cruz. Después, recordemos que en el libro de Hechos ya viene la manifestación del Espíritu Santo. Entonces, cuando el Señor Jesús sopla sobre los discípulos, es el aliento de vida que nosotros habíamos perdido desde la fundación del mundo cuando Adán y Eva pecaron. Ahora ese soplo el Señor nos los da a nosotros cuando nacemos de nuevo y seguimos las pisadas de nuestro Señor Jesucristo. En Job 27:3 dice, hablando Job, que todo el tiempo que mi alma esté en mí, haya el soplo de Dios en mi nariz. En Job 33:4 dice, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. Entonces, aquí el Señor Jesucristo, eso es lo que le está explicando a Nicodemo y nos está explicando esta noche a nosotros el Espíritu Santo. Hay que nacer de nuevo. Cuando nosotros obtenemos esa gracia que es buena opinión delante de Dios, ir a las Escrituras, aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas, un arrepentimiento genuino delante de Dios. Ese soplo de vida, el Señor nos lo empieza a dar. ¿Cómo? No lo sabemos. Solamente de un momento a otro empezamos a entender primeramente las Escrituras. Después el Señor derrama en cada uno de nosotros el amor por Él, el amor por nosotros mismos y el amor hacia el prójimo. No el amor a nuestra familia, porque todos sabemos que todos amamos a nuestra familia y no necesitamos que nadie nos enseñe a amar nuestra familia. Amar al amigo, amar al vecino, orar por los presos, por las viudas, por los huérfanos y cuanto sea posible hacer el bien con ellos, ayudarlos, darles palabra, predicarles el evangelio, no tener enemistades ni contienda, ser agradecidos día tras día. En Hechos 2:2
dice, y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio, el cual llenó toda la casa donde estaban todos sentados. El viento significa espíritu o aliento de Dios. Jesús compara el nacer del Espíritu Santo con el viento. En otras palabras, el viento, el aire, es el que nos da vida a buenos, a malos, a plantas, a animales. Todos respiramos y necesitamos ese viento, ese oxígeno. Y todos nos movemos porque Dios tiene misericordia. Porque es el Dios, Él nos permite respirar ese viento, ese oxígeno. Dios está en todo y está en todos, porque Dios es el principio y es el fin de todas las cosas. ¿Por qué tenemos que nacer de nuevo? La respuesta la tenemos en Efesios 4:22, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de nuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad. Efesios 2:5, y estando nosotros muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Gracia es dar sin recibir nada a cambio. Dios ya dio lo que tenía que dar. Nos dio a nuestro Señor Jesucristo. Puso su cordero inmolado, el sacrificio vivo y santo y agradable para Dios. Él ya dio ese cordero. Entonces nos toca a nosotros hallar gracia delante de Dios y buena opinión delante de los hombres, para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Esto es lo que el Señor Jesucristo le estaba explicando a Nicodemo. El nacer de nuevo es la obra del Espíritu Santo y el soplo de vida que Dios nos da a nosotros, que creemos en su palabra, que creemos sin haberlo visto, que le obedecemos. Esa identidad que habíamos perdido por causa del pecado de Adán y de Eva, el Señor Jesucristo nos la ha entregado por medio de la reconciliación de su muerte y muerte de cruz y por medio de su sangre preciosa. Pero tenemos que, para nacer de nuevo, hay que arrepentirnos, renovarnos, el viejo hombre, como el Señor acá nos explica en su palabra, hacer morir todo lo terrenal. El Señor en ningún momento nos ha dicho que Él es el que nos va a obligarnos a que nosotros dejemos el pecado. Nosotros, con el libre albedrío que hemos vivido en este mundo, pecando y practicando el pecado, con ese mismo albedrío que nadie nos está obligando, tenemos que dejar a un lado la vieja manera de vivir y renovarnos por medio del conocimiento que es la palabra de Dios que es en las Escrituras, renovar nuestra mente y el Espíritu Santo nos va vivificando, nos va limpiando y nos va santificando. Eso es gracia, buena opinión. Vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar. Dios mío y Padre de mi Señor Jesucristo, te damos la gloria y te damos la honra, Padre.
venimos, Padre, con un corazón contrito y humillado, pidiéndote perdón, Padre, por cada uno de nuestros pecados, porque de una o de otra manera te fallamos. Dándote nuevamente, Padre Celestial, gracias por esta hermosa y preciosa palabra. Que teniendo entendido, Padre, que desde Adán, cuando pecó, nosotros quedamos o se rompió toda comunicación contigo, porque tu palabra dice que sin santidad es imposible agradar a Dios. Pero gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo y por medio de su cruz y de el derramamiento de esa sangre tan preciosa, tenemos paz para contigo, porque creemos en las Escrituras, que hallar gracia como los discípulos, Padre, que antes de recibir la promesa del Espíritu Santo, el Señor Jesús les dijo: da de gracia, porque de gracia recibisteis, de gracia hay que dar. El Señor Jesús halló gracia en sus discípulos. Después de la gracia, Padre, como dicen las Escrituras, al tercer día tú te levantaste entre los muertos y te presentaste ante los discípulos y les diste el soplo de vida. El soplo que habíamos perdido, Señor, por causa del pecado. Con ese soplo, los apóstoles recibieron la promesa del Espíritu Santo, porque creyeron en ti, Señor. De igual manera, este ejemplo nos queda para nosotros, que primero tenemos que arrepentirnos genuinamente si creemos en ti, renovarnos en espíritu por medio de tu palabra, Padre. Y así, después que hayamos hecho estos pasos, Padre, tú nos das la obra del Espíritu Santo. Porque como dice las Escrituras, para entrar al reino de los cielos hay que nacer de nuevo. Y ese nuevo nacimiento nos lo da directamente el Señor Jesucristo. Nadie más, nadie tiene esa potestad. Gracias, Padre, por permitirnos en esta noche revelarnos estas cosas tan hermosas. Revelarnos que el Señor Jesucristo vino a reconciliar el mundo, porque Jehová Dios Padre estaba enojado con nosotros. Y por medio de ese sacrificio tan hermoso de tu Cordero inmolado, hace la paz y quiere hacer la paz con cada uno de nosotros. Que nos arrepintamos, que cambiemos esa manera de vivir tan vana y pecaminosa, que es la que nos separa de ti, Padre. Gracias, Señor, por este entendimiento tan precioso que tú nos das. Te ruego, Padre, que sea el Espíritu Santo quitando toda vela espiritual, que mis hermanos sean santificados por medio de tu palabra. Lávalos, límpialos, santifícalos en tu verdad, porque tu palabra es la verdad. Encomiendo a cada uno de mis hermanos de este precioso y hermoso grupo, y yo los bendigo con toda bendición, Padre. Bendigo su salida, su entrada. Y como dice tu palabra, Señor, que Dios conceda todas las peticiones de sus corazones. Esto es, a los que conforme tu propósitos son llamados. Padre, te ruego que nos libres de todo mal. Líbranos de tentaciones, Padre. Pon en cada uno de nosotros el querer como el hacer, un corazón limpio y un espíritu nuevo. Concédenos ese nuevo nacimiento, Padre, para entrar al reino de los cielos.
Gracias, Padre, por esa misericordia tan hermosa. Te pido que ponga en cada uno de mis hermanos esa gracia, Padre. Gracia delante de ti, gracia para con los hombres, buena opinión. Enséñanos a hacer tu santa y preciosa voluntad, Padre. Aquellos hermanos que están sin trabajo, Padre, oro, Señor, y te ruego que seas tú abriendo puertas, Padre, para que tengan un empleo y para que no falte el pan en sus casas. Nuevo Padre, muchas gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el Espíritu Santo, que es el que nos guía a toda verdad y nos recuerda todo lo que tú has hablado mediante tu palabra y mediante las Escrituras, que es la Biblia. Gracias, Señor, te damos la gloria y te damos la honra. Amén y amén. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Paz y gracia, bendiciones, y les deseo de todo corazón en este año que empieza, que empecemos el nacimiento en Cristo Jesús, unas nuevas criaturas, y que el Señor nos haga ricos en fe y que llevemos mucho fruto y fruto del Espíritu Santo. Muchas bendiciones. Buenas noches.